Capítulo 210. Las negociaciones fracasan. Mientras Luke viajaba al campamento que había cerrado hacía muchos años, Wednesday y Natasha se enfrentaban a vampiros del clan Drosía. Ninguno de los dos imaginaba que esa misma noche se enfrentarían a la rama secundaria de este importante clan de vampiros. Encontraron la base de los vampiros, una mansión encaramada en la cima de una colina en Sunny Valley. Lograron localizarla gracias a Luke, quien interrogó a Elias y transmitió la información de inmediato a Wednesday y Natasha a través de su enlace telepático. Sin embargo, no esperaban ser descubiertos por los vampiros del clan Drosía. Gracias a Luke, sabían que un vampiro había escapado usando un teletransportador y alertaría a los demás. Por eso planearon un ataque sorpresa cuando los vampiros se dirigieran hacia Luke. Querían ganar tiempo para que Luke llegara al campamento abandonado y recuperara la evidencia sin contratiempos. Después, abandonarían Sunny Valley y Shadyside. Pero su ataque sorpresa fue descubierto, y un contraataque inesperado casi los tomó por sorpresa. Parecía que estos vampiros tenían un método para vigilar los alrededores de su mansión. No estamos aquí para pelear, dijo Wednesday tras esquivar con gracia un ataque letal y peligroso de un vampiro de mediana edad, elegante y bien vestido. Es difícil de creer, considerando que merodeabas por nuestros jardines como una rata. Además, gracias a tu acompañante, sabemos que estás al tanto de lo que pasa aquí. Se burló el vampiro de mediana edad, mirando a Wednesday y a Natasha con arrogancia. Debe ser la abuela de Elena, Elias y Lauren, pensó Wednesday, analizando a la mujer con sus ojos oscuros. Debía de tener más de 100 años. Al enterarse por Luke de que Elias y Lauren eran vampiros híbridos, Wednesday se sorprendió bastante, aunque nunca lo admitiría. Nunca había sospechado de ellos. Si se los topaba ahora, no los dejaría ir tan fácilmente. A pesar de haberles jugado usando una identidad y personalidad falsas, odiaba que le hicieran el mismo truco. Que los psíquicos descubran lo que está pasando aquí, dijo el hombre más arrogado entre los vampiros, con voz áspera. Niklaus. El líder de esta rama, pensó Wednesday, ahora concentrándose en el hombre de mediana edad de cabello plateado, piel pálida y ojos rojos. Tus hijos deben haber hecho alguna tontería, añadió Niklaus, dirigiendo la mirada hacia los dos hombres que parecían tener unos 30 años. Lo sentimos, padre, dijeron los dos hombres al unísono, inclinando la cabeza respetuosamente. Niklaus soltó una leve mueca antes de volver su mirada penetrante a Natasha y Wednesday. Alex, quien había alertado a su familia sobre los psíquicos, permaneció en silencio, cabizbajo, sin el valor de mirar a su abuelo ni a su padre a los ojos. Su padre le lanzó una mirada llena de decepción y rabia. Lo repito. No estamos aquí para pelear. No nos importa si usas Shadyside como tu granja de sangre. Si conseguimos lo que buscamos, no diremos nada. Somos psíquicos y no nos importan las reglas que los vampiros se imponen a sí mismos, dijo Wednesday con tono gélido. Así que la hermana de la rubia también es psíquica. Y es completamente diferente de lo que había observado antes, pensó Alex. Había observado a Jenna y le parecía tímida y cobarde. Sin embargo, ahora, incluso él sentía miedo ante la mirada vacía y la voz monótona de la chica. Saben demasiado. No podemos dejar que se vayan, dijo el padre de Elias con un tono tan gélido como el de Wednesday, mientras conjuraba una espada de sangre que se endurecía en su mano. Wednesday chasqueó la lengua con fastidio. Si no estuviera en una misión encubierta, ya se habría lanzado contra ellos con su guadaña oscura, rebanando las cabezas de estos vampiros arrogantes que se alimentaban de los débiles normales. Soy Wednesday Addams. ¿Preferirías que el clan Drosía te persiguiera a ti o a mi familia?, preguntó Wednesday amenazante, con un dejo de irritación en la voz. Odiaba usar el nombre de su familia para intimidar a sus enemigos. Todos los vampiros quedaron atónitos ante esta revelación. Sus expresiones se desdibujaron al comprender que se enfrentaban a un miembro de la familia Addams, una de las 6 grandes familias psíquicas, mucho más poderosa que todo el clan Drosía. Tu cara sí me sonaba, murmuró Niklaus, entrecerrando los ojos al mirar a Wednesday. Como hija mayor, era famosa, sobre todo tras revivir y matar a Crackstone, además de ser la novia de Luke Poe, el psíquico que poseía 3 auras, algo inaudito en su mundo. Su mirada se dirigió entonces a Natasha. Tú debes ser la cambiaformas, añadió. El cuerpo de Natasha recuperó inmediatamente su forma original. Ya no tenía sentido seguir con el disfraz.
Espera. Si no eres Jenna, ¿quién es tu Style en realidad? Preguntó Alex con incredulidad. Si estas dos chicas habían estado usando identidades falsas, entonces lo mismo tenía que ser cierto para la hermosa chica rubia. Sin embargo, algo no cuadraba. Nadie había oído hablar jamás de una psíquica de aura azul con una belleza sobrenatural. Era como si hubiera aparecido de la nada. Tanto a Alex como a los otros vampiros solo les vino a la mente un nombre. ¿Luke Poe? Preguntó finalmente Elena, con un tono lleno de incredulidad. No son tan inteligentes después de todo, son criminales meticulosos. Dijo Wednesday con una leve sonrisa fría. Les deseo buena suerte a esos dos vampiros contra Luke. No es muy paciente cuando no consigue lo que quiere. Hermano. Pensó Alex, pensando en Armand, quien estaba preparado para luchar contra Luke cuando este se teletransportó. Era imposible que su hermano no tuviera ninguna oportunidad contra el legendario psíquico de 3 auras que había derrotado a Crackstone, matado a 2 Speedmans muy talentosos, asesinado a una gorgona de 100 años e incluso luchado contra demonios menores. Mis hijos. Murmuró con ansiedad el hombre de 30 años. Si algo les sucediera, su esposa, que en paz descanse, jamás lo perdonaría. Quédate quieto, Adrián. Yo me voy. Dijo Niklaus. Ustedes dos, cuiden a estas chicas. No maten a la Adams, pero sí a la cambiaformas. Ordenó Niklaus antes de desaparecer. Es extraño que se nieguen a negociar, incluso después de que les dijimos que no queríamos problemas. Pensó Wednesday, con un mal presentimiento. El chantaje había fracasado. Incluso usar su apellido había sido inútil. De hecho, parecía haber empeorado las cosas. Niklaus había actuado de forma extraña tras descubrir sus identidades. Wednesday quiso detener a Niklaus, pero Elena, Adrián y el padre de Elías la bloquearon. Superar a 3 vampiros con siglos de experiencia no sería fácil. Natasha no se quedó quieta. Mientras esos 3 vampiros mantenían a Wednesday ocupado, cargó contra Alex, transformando su brazo en una espada de acero. Alex fue sorprendido por el repentino, rápido y mortal ataque de Natasha. Apenas tuvo tiempo de hacerse a un lado, evitando por poco ser empalado. Pero Natasha no se detuvo. Rápidamente redirigió su espada, cortando limpiamente el brazo izquierdo de Alex. Él no pudo reprimir un grito de dolor cuando su miembro amputado cayó al suelo. ¡Alex! Gritó Adrián con rabia y preocupación al ver a su hijo perder un brazo. Wednesday materializó una lanza de oscuridad y la arrojó contra Adrián, aprovechando su distracción. Adrián reaccionó rápidamente, esquivándose, pero la lanza le rozó el hombro, atravesándolo y haciéndole sangrar. El padre de Elías se abalanzó sobre Wednesday mientras ella estaba en una posición vulnerable, pero su ataque falló y ella desapareció en su propia oscuridad y reapareció a unos metros de distancia, completamente ilesa. TSCH. Chasqueó la lengua con frustración. Deja de quejarte, chico. Para ser un vampiro, eres bastante patético. Natasha se burló, mirando a Alex, que estaba arrodillado y agarrando el muñón donde antes estaba su brazo. Justo cuando Natasha estaba a punto de decapitar a Alex, una niebla se materializó frente a él, bloqueando su ataque. Fue Elena quien no se detuvo tras desviar el golpe. Inmediatamente lanzó proyectiles de sangre endurecida hacia Natasha, obligándola a esquivarlos mientras se retiraba. Elena no continuó atacando a Natasha, ya que su prioridad era comprobar si su nieto estaba bien. Natasha retrocedió y se paró junto a Wednesday. Ambos dirigieron una mirada fría a los vampiros. Las negociaciones fracasaron. Comentó Wednesday, con un tono despreocupado. Sí. Terminemos esto rápido y vayamos con Luke al campamento. Dijo Natasha, limpiándose una pequeña mancha de sangre de la mejilla. Wednesday asintió y dijo. Le diré a Luke que ya puede encargarse de los demás vampiros. Después de eso, le envió a Luke un mensaje telepático, haciéndole saber que ya no importaba mantener con vida a estos vampiros, que no tenían intención de llegar a un acuerdo. Así que no tenía sentido mantenerlos con vida y ser misericordioso. Capítulo 211. La aparición de Enid. Luke, apenas minutos después de llegar al campamento Nighttwin, recibió un mensaje telepático de Wednesday informándole que las negociaciones habían fracasado y que Niklaus se dirigía hacia él, para que pudiera deshacerse de Rosalie, Armand y los demás si quería. ¿Por qué los chantajes nunca funcionan?
Pensó Luke, algo sorprendido de que a Niklaus le importara un comino estar frente a la mayor de los Adams y que ella quisiera negociar en lugar de informar a las autoridades vampíricas sobre lo que estaba sucediendo. Elias y Lauren temblaron cuando Martes los miró de nuevo, esta vez con un brillo diferente en sus ojos azul cielo. ¿Qué haces?, preguntó Elias, sintiendo una presión cada vez mayor alrededor de su cuello, que le dificultaba la respiración. Lauren experimentó lo mismo, llevándose desesperadamente las manos a la garganta, tratando de liberarse de la fuerza invisible que la estrangulaba, pero fue inútil. No me culpes, culpa a tu familia por negarse a negociar y optar por luchar. No te preocupes, tus primos se unirán pronto. Dijo Luke, mirando rápidamente a Rosalie y Armand, quienes seguían inconscientes. Mierda. Elias murmuró con dificultad, mientras caía de rodillas, respirando con dificultad, sintiendo cómo la presión en su cuello se intensificaba. En cualquier momento, su cuello se rompería bajo la fuerza telequinética. Justo cuando Luke estaba a punto de aplicar suficiente presión para romper los cuellos de Elias y Lauren, unos pasos rápidos se acercaron en su dirección, seguidos de un grito repentino. Luke, para. Los ojos de Luke se abrieron de sorpresa ante el tono de voz familiar y el aura de esta persona. Giró la cabeza y su sorpresa se hizo aún más evidente cuando vio a la chica parada frente a él. Una chica de cabello rubio claro con mechas rosas y azules. Su cabello le llegaba hasta la mandíbula. Vestía una camiseta lila extra grande, con jeans rotos y zapatillas con detalles de arco iris. ¿Enid?, preguntó Luke, mirando a la chica que se había puesto delante de él. Llevaba el pelo más corto que la última vez que la vio en la mansión Petropoulos. Gracias a su repentina intervención, Elias y Lauren pudieron volver a respirar, aunque Luke los mantuvo inmovilizados para evitar que escaparan. Uf. Llegué justo a tiempo. Dijo Enid con una leve sonrisa, secándose el sudor de la frente. Había corrido por el bosque a toda velocidad. Luke estaba completamente confundido. ¿Qué hacía Enid allí? ¿Cómo sabía que era él? ¿Y por qué le decía que parara? Su figura femenina es realmente hermosa. ¿Por qué me molesta?, pensó Enid mientras observaba a Luke con más atención, guardando silencio unos segundos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luke con una expresión extraña. La situación era, cuanto menos, extraña. Meses atrás, tuvo su última conversación con Enid, donde le dijo que no podía cumplir su promesa, explicándole sus razones. Esa conversación terminó muy mal. Más tarde, ella y Wednesday tuvieron un breve intercambio durante un juego de verdad o reto en la fiesta de cumpleaños de Ajax, donde señalaron lo exigente que era con la comida. Durante esa conversación, Luke apenas había hablado con Enid, intercambiando solo unas pocas palabras. Estoy aquí para ayudar, dijo finalmente Enid tras terminar su examen silencioso de la figura femenina de Luke y mirarlo directamente a los ojos. Sus miradas se cruzaron por primera vez en mucho tiempo. ¿Ayuda?, repitió Luke, sin poder creer lo que oía. ¿Por qué quería ayudarlo? Lo último que recordaba era a Enid llamándolo bastardo, mujeriego, y dándole una bofetada que, en cierto modo, se merecía. Sin embargo, esa pregunta podía esperar. Había una más urgente que hacer. ¿Cómo sabes que estamos aquí?, preguntó Luke. Ni siquiera sus enemigos mortales, que debían estar buscándolo, lo habían encontrado. Ah, Wednesday me lo contó en el cumpleaños de Ajax. ¿No lo sabías?, respondió Enid. No. Nunca mencionó nada, dijo Luke, poniéndose una mano en la barbilla. Milímetros, supongo que no quería decirte que me envió aquí para usarme, ya que sería útil para luchar y ayudarte, dijo Enid, al notar la expresión confusa de Luke. Quizás, murmuró Luke, sin convencerse por ese razonamiento. Conocía demasiado bien a Wednesday. Era una chica muy posesiva e independiente. ¿De verdad enviaría a su exnovia a ayudarlos? Sobre todo sabiendo que Enid era una de las pocas personas que le importaban. Primero, Wednesday era demasiado posesiva y celosa como para dar ese paso por voluntad propia. Y segundo, era extremadamente independiente. Odiaba depender de los demás, e incluso dudaba en usar su apellido porque prefería encargarse de todo sola. A Luke le había costado mucho conseguir que confiara en él, que luchara junto a él como equipo. Pero incluso ahora, había límites, como cuando se trataba de demonios menores.
Así que la idea de que Wednesday realmente quería la ayuda de Enid para esta situación de Sunnyvale y Shadyside era casi imposible de creer. Ahora no es el momento de descubrir las verdaderas intenciones de Wednesday, pensó Luke. Ahora mismo, necesitaba encontrar las pruebas y salir de allí, culminando la misión con éxito. Si estás aquí para ayudar, gracias, dijo Luke, sintiendo la intensa mirada de Enid fija en él. Para eso estoy aquí. Mi fuerza será útil contra estos vampiros malvados, dijo Enid con entusiasmo, arremangándose y flexionando los bíceps. Su bíceps, aunque pequeño, estaba bien definido y lleno de una fuerza inmensa suficiente para superar fácilmente a Elias, Armand, Lauren o Rosalia en términos de potencia física bruta. ¿Quién es esta chica?, pensó Elias, con la mente acelerada mientras buscaba desesperadamente una forma de escapar. Sabía que Tuesday pronto volvería a centrarse en él y Lauren, terminando lo que había empezado. Elias, no quiero morir. El susurro desesperado de Lauren resonó en la mente de Elias, haciendo que su cabeza palpitara mientras su adrenalina se disparaba, sabiendo que estaban a las puertas de la muerte. Tranquilo. Ya pensaré en algo, respondió Elias, aunque su tono no era nada convincente. ¿Fue este karma para todos los normies que habían enviado a morir a la mansión de vampiros en Sunnyvale? ¿Pero qué otra opción les quedaba? Eran solo 2 híbridos contra vampiros centenarios y adultos. Incluso sus propios primos podrían derrotarlos fácilmente. Si Elias y Lauren no obedecían, lo único que conseguirían sería que los mataran. Y encima, la madre de Elias y el padre de Lauren, ambos indefensos, también serían asesinados. Si intentaban escapar de Shadyside y Sunnyvale, Niklaus y sus seguidores los perseguirían. De ninguna manera les permitirían vivir en libertad, no cuando sabían de los crímenes cometidos. No se arriesgarían a que 2 híbridos y 2 normies tuvieran información tan valiosa que podría ponerlos en grave peligro si alguna vez se divulgara. Denunciar los crímenes ocurridos en Shadyside y Sunnyvale a la rama principal del clan Drossia tampoco serviría de nada. La rama principal simplemente los eliminaría también por ser cómplices. Secuestrar a los normies y beber su sangre era un delito grave en la cerrada sociedad de los vampiros. Más aún si se llevaba haciendo durante años, con cientos, quizás incluso miles, de normies encarcelados. ¿Es este el precio por los pecados que he cometido?, pensó Elias, temblando ligeramente. Lo que más le preocupaba era su madre. No había forma de que sobreviviera a esto. Incluso si estos psíquicos la ignoraban, los vampiros no lo harían. Nunca la dejarían en paz. Era muy probable que la mataran. Elias perdió toda esperanza. Escapar de su propia familia o de la poderosa psíquica era imposible. De hecho, prefería morir allí. Al menos así, ya no tendría que secuestrar a la gente inocente con la que había crecido en Shadyside. En cuanto a pedir clemencia, ni siquiera lo consideró una opción. Una mirada a la gélida mirada de Martes fue suficiente. Supo al instante que era una asesina a sangre fría. No lo dejaría vivir. Ojalá maten a esos cabrones, pensó Elias, cerrando los ojos. Con cabrones se refería a sus tíos, a su padre y a sus abuelos. Luke volvió a centrarse en Lauren y Elias, listo para terminar su trabajo. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, Enid se interpuso en su camino. No lo hagas, Luke, dijo ella con seriedad, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Por qué lo llama Luke?, pensaron Elias y Lauren, sorprendidos y extrañamente aliviados de que esta chica de aspecto alegre los defendiera. No solo eso, sino que parecía conocer a Tuesday, aunque no la llamara así. Luke entrecerró los ojos, irritado. ¿Por qué no? Son enemigos, dijo con frialdad. Solo quería acabar con ellos y buscar las pruebas. Ya los venciste. ¿Por qué matarlos?, respondió Enid con calma. No lo sé. Siempre existe la posibilidad de que vuelvan con ganas de más y se conviertan en una molestia. Es mejor cortar esa molestia de raíz, ¿no crees?, dijo Luke tras una breve pausa. Dudo que quieran volver a enfrentarte. Además, los derrotaste con demasiada facilidad. ¿Por qué mancharte las manos de sangre cuando puedes quebrarlas con solo una mirada?, replicó Enid. Tiene razón, escúchenla. No volveremos, pensaron Lauren y Elias, con la esperanza de salir con vida renovada de repente. Luke la miró fijamente, sopesando sus palabras. Y si vuelven, dales una paliza aún mayor.
Así aprenderán la lección y ni se atreverán a intentarlo la próxima vez. Añadió Enid con una sonrisa dulce y encantadora. Elías y Lauren palidecieron. Eso no suena nada tranquilizador. Pensaron al unísono. Luke bajó la mirada un instante. Había algo en sus palabras que le impactó. De alguna manera, Enid aún ejercía sobre él ese efecto, esa capacidad de encender la chispa de algo que hacía tiempo que había extinguido. ¿Matarlos no te dejará mal sabor de boca?, insistió Enid, con la voz más suave esta vez. No son enemigos mortales, ni personas a las que les guardes rencor. Podrías haberles roto el cuello en un segundo, pero no lo hiciste. Tardaste más. ¿No fue porque, en el fondo, no querías matarlos? Tiene razón, pensó Luke. Además, estos vampiros habían sido ridículamente fáciles de derrotar. Matarlos o no no importaba mucho. De hecho, Lauren y Elías ni siquiera lo habían atacado. No tenía una venganza personal contra ellos como la que tenía con Sabrina, Atlas y los demás. Aún así, lo que más lo inquietó fueron sus últimas palabras. ¿De verdad no quería matarlos? ¿Era por eso que no les había roto el cuello al instante, incluso teniendo el poder para hacerlo? Y sé que ya no soy tu luz, pero eso no significa que tengas que hundirte por completo en la oscuridad, añadió Enid en un susurro. Luke miró hacia arriba. ¿Y quién dice que me estoy hundiendo? La oscuridad no es mala, murmuró. En ese momento, Elías y Lauren sintieron que recuperaban el control de sus cuerpos. Podían moverse de nuevo. Sal de aquí, ordenó Luke con frialdad. Gracias, dijeron Elías y Lauren, mirando a Enid antes de salir a toda velocidad. ¿Qué hacemos? ¿Seremos considerados traidores si abandonamos a Rosalie y Armand?, preguntó Lauren, aunque ni por un instante se le pasó por la cabeza salvar a sus dos primos de las garras de esa aterradora psíquica. Nos iremos de Shadiside y Sunnyvale con nuestros padres. No podemos seguir secuestrando a gente inocente. Es casi seguro que la verdad sobre el abuelo y los demás que bebieron sangre normal durante años saldrá a la luz. Ya no es seguro aquí, dijo Elías, quien ya no tenía intención de seguir las órdenes de su familia. Capítulo 212. La maldición del árbol. Después de que Elías y Lauren se fueron, Luke usó su telequinesis para desenterrar raíces de árboles del suelo y encarcelar a Rosalie y Armand, atándolos con numerosas raíces gruesas. ¿Contento?, preguntó Luke, mirando a Enid con el ceño ligeramente fruncido. Sí, gracias, dijo Enid, asintiendo al notar el mal humor de Luke. Sabía que no era la estrategia más inteligente si quería volver con él, pues básicamente estaba confirmando lo que Luke le había dicho antes sobre por qué no eran compatibles. Pero Enid se mantendría firme en su decisión. No creía que todo lo que se movía tuviera que ser asesinado, manchándose las manos de sangre cuando era fácil vencerlo. Luke expandió su dominio, cubriendo toda la zona del campamento. Sus pies se elevaron unos centímetros del suelo y comenzó a moverse en una dirección aleatoria, pues no sabía exactamente dónde buscar. Volar a unos centímetros del suelo era mucho más rápido que caminar o correr usando su fuerza de paria. «Oye, espera», exclamó Enid, siguiendo a Luke. Con su dominio, Luke comenzó a analizar toda la zona circundante del campamento. Observó las diferentes cabañas que usaban los campistas para dormir. Las cabañas estaban en ruinas, algunas por el paso del tiempo y otras por el incendio, aunque no todas por este último. Podía ver madera ennegrecida con marcas de quemaduras. También había un edificio en ruinas que parecía ser una zona común o un comedor donde todos los campistas comían juntos y se reunían. Además, había una sección que parecía haber sido un lugar para hacer hogueras. Luke echó un vistazo rápido a estas zonas antes de continuar su búsqueda en otro lugar. No creía que sus padres hubieran escondido la evidencia allí, ya que estaban infiltrados, y si el campamento hubiera estado lleno de gente, no habrían podido ocultarla tan fácilmente. El lago, pensó Luke, volando rápidamente hacia el cuerpo de agua que no estaba lejos. Escaneó todo el lago con su dominio, pero no había nada fuera de lo común. Luke se quedó a la orilla del lago, absorto en sus pensamientos. En ese momento, su cuerpo empezó a cambiar. Los efectos de la poción de cambio de género habían desaparecido y, en cuestión de segundos, recuperó su forma masculina. Por fin. Adiós a esa estúpida poción, pensó Luke mientras miraba su mano masculina. Ya no debería tener que usar su identidad de martes.
Natasha aún tenía una gran reserva de pociones, pues había preparado bastantes, sin saber cuánto tiempo las necesitarían. Por fin puedo ver su rostro. Pensó Enid, mirando con curiosidad el rostro de Luke. Hacía mucho tiempo que no lo veía, o al menos, más de lo que le habría gustado. Luke notó la mirada de Enid sobre él y cómo daba pasitos para acercarse, pero no dijo nada. Su comportamiento era extraño, hasta el punto de que no podía entender qué pasaba. ¿Ella todavía tenía sentimientos por él? Sin embargo, no era momento de pensar en eso. Continuó analizando el resto de los campamentos. Una zona en particular, a unos 3 kilómetros de las cabañas y a 2 kilómetros del lago, le llamó la atención. Había dos rutas para llegar a esta zona. Una era un sendero rocoso que partía de un pequeño muelle en ruinas junto al lago. La otra era un sendero solitario al que se accedía desde las cabañas. Lo que atrajo la atención de Luke a esta zona fue un árbol muy peculiar, diferente a los demás. Su corteza era gruesa y sus ramas se extendían como si intentaran agarrar algo. A pocos metros del árbol se alzaba un viejo pozo de agua, desgastado por el tiempo. Luke voló rápidamente hacia el lugar. Tenía un presentimiento sobre el árbol, como si algo lo llamara. «Espérame», gritó Enid, y echó a correr hacia Luke. Incluso con su superfuerza y su impresionante agilidad, perfectas para correr por el bosque, no pudo seguirle el ritmo a Luke. Al notar su súplica, Luke aminoró un poco la marcha para no dejarla completamente atrás. Enid sonrió tontamente ante el pequeño gesto. En cuestión de minutos, llegaron al lugar, de pie ante el enorme árbol de corteza gruesa. Su diámetro superaba los 3 metros. En cuanto al viejo pozo de piedra cubierto de musgo, Luke ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en el árbol, con una extraña sensación despertándose en su interior. «¿Hay algo aquí?», preguntó Enid, llegando justo después de Luke y observando la zona. A diferencia del camino que llevaba hasta allí, no había muchos árboles alrededor. El terreno era más llano, y solo sobresalían el enorme árbol y el pozo. «El árbol», respondió Luke, asintiendo hacia adelante. Enid miró el árbol y su naricita captó un aroma extraño pero familiar. Empezó a olerlo, cada vez más convencida de que reconocía el aroma. «¿Qué haces?», preguntó Luke, al notar el olfateo no tan sutil de Enid. «Huelo un aroma parecido al tuyo en ese árbol», respondió Enid con una expresión extraña. No esperaba encontrar un aroma como el de Luke en un árbol en medio de Shadyside y Sunnyvale. «¿Qué?», murmuró Luke confundido. ¿De verdad era tan agudo el olfato de Enid? No se lo esperaba. Lo que no sabía era que Enid había estado oliendo a escondidas una prenda suya que guardaba, además del pañuelo que él había usado y devuelto la primera vez que se vieron. Nunca se debe subestimar el olfato de un hombre lobo obsesionado con alguien. Lo extraño fue que Luke nunca había estado allí antes, por lo que Enid también estaba confundida sobre por qué podía oler su aroma. Luke y Enid intercambiaron miradas, luego volvieron la vista hacia el árbol y comenzaron a avanzar lentamente. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Cuando estaban a unos 10 metros de distancia, ocurrió. Una voz monótona y robótica resonó en la mente de Luke. Lo mismo le ocurrió a Enid. «Alto. Sal de aquí. No recordarás este árbol». Luke lo reconoció de inmediato como un control mental mucho más directo y preciso que el de los vampiros. Como era un usuario de aura azul, tenía defensas mentales y podía resistir las órdenes. Fue más difícil de lo que esperaba, ya que la voz robótica continuó resonando en su cabeza, aparentemente volviéndose más fuerte al darse cuenta de que no estaba funcionando. «Váyate. Vete. No recordarás este árbol». «Guau. Se está enojando», pensó Luke, concentrando toda su fuerza mental en combatir el control mental. De hecho, era una buena oportunidad para practicar el fortalecimiento de sus defensas. Pero Enid no era una psíquica de aura azul. Su única defensa mental era un collar familiar que le había regalado su madre, lo cual no era nada extraordinario. No pudo resistirse a la orden del árbol. Ella se dio la vuelta y comenzó a correr a toda velocidad, como si estuviera obligada a obedecer con cada fibra de su ser. Luke miró la figura de Enid que se alejaba, luego volvió a mirar el árbol, debatiendo si tomar la evidencia, ya que era obvio que después de esto debían estar allí. «Maldita sea», pensó Luke, chasqueando la lengua antes de salir corriendo tras Enid a toda velocidad.
La alcanzó a unos 500 metros del árbol y rápidamente le ordenó mentalmente que se detuviera. Enid se detuvo bruscamente, con los pies casi clavándose en el suelo. Oye, ¿estás bien? Parece que ese árbol tiene defensas psíquicas. Debió ser mi madre, comentó Luke, mientras una teoría se formaba en su mente. Enid se giró lentamente, y entonces emergieron las garras multicolores de su mano derecha, cortando hacia el rostro de Luke a gran velocidad. Con reflejos agudizados y su clarividencia, Luke movió rápidamente la cabeza hacia un lado, observando cómo las garras de Enid pasaban a escasos centímetros de su mejilla. Enid no se detuvo después de su primer golpe fallido. Continuó atacando, apuntando directamente a la cabeza de Luke. Luke esquivó con agilidad, realizando movimientos precisos en el último instante. Era como si hubiera predicho todos los ataques de Enid y los hubiera esquivado justo a tiempo. ¿Por qué estoy evadiendo esto?, se preguntó Luke. En el siguiente ataque de Enid, creó una barrera telequinética que la empujó varios metros hacia atrás. Enid clavó los pies en el suelo para detener su impulso y, con un gruñido, se lanzó hacia él nuevamente, adoptando una postura cuadrúpeda que aumentó drásticamente su velocidad. Parece que ese maldito árbol le dio más de una orden mental, pensó Luke mientras extendía la mano hacia ella. Enid de repente se congeló en el aire, atrapada justo cuando saltaba hacia Luke, completamente inmovilizada por su fuerza telequinética invisible. Atrapada, Enid luchó con todas sus fuerzas por liberarse, pero Luke sabía que era inútil. Su fuerza telequinética superaba las 10 toneladas, mucho más de lo que una joven mujer lobo como Enid podía igualar, incluso con su linaje y su inmenso talento. Luke estaba a punto de sumergirse en su mente para cancelar la orden o lo que fuera que el árbol le había implantado cuando notó algo alarmante. Enid no se calmaba a pesar de ser consciente de su impotencia. Su cuerpo empezó a temblar erráticamente, sus músculos se tensaron y convulsionaron como si estuvieran al borde del colapso. Respiraba con dificultad y apretaba la mandíbula con tanta fuerza que rechinaba los dientes de forma audible. Luke frunció el ceño. ¿Por qué no se queda quieta? No puedes escapar. Solo te estás haciendo daño, pensó. El temblor empeoró. Sus venas parecían hincharse por la tensión, y sus músculos sufrieron espasmos violentos al contraerse y relajarse en rápida sucesión. Luke maldijo en su mente. Si seguía así, podría lesionarse gravemente. Sin dudarlo, la soltó. Enid aterrizó en el suelo e inmediatamente se abalanzó sobre él nuevamente sin pensarlo dos veces, aunque su velocidad había disminuido ligeramente. Luke cambió su enfoque. Mientras se defendía, ya sea esquivando con su clarividencia o bloqueando con una barrera telequinética, entró en la mente de Enid. Fue un proceso mucho más difícil que requirió mucha mayor concentración, pero tenía que hacerlo de esta manera si no quería que Enid saliera lastimada. Tras unos minutos, Luke anuló con éxito la orden mental. Tuvo suerte de ser un psíquico de aura azul. De lo contrario, devolverle la normalidad a Enid habría sido imposible. Enid permaneció inmóvil. Sus ojos, antes llenos de furia ciega, ahora parecían apagados, como si la hubieran arrancado de un profundo trance. Su cuerpo exhausto perdió toda tensión y se desplomó hacia adelante. Luke reaccionó instantáneamente, atrapándola antes de que cayera al suelo. «Hola, Enid. ¿Estás bien?», preguntó Luke, sujetándola por los hombros. Los ojos de Enid se abrieron de nuevo después de unos segundos. Miró a Luke confundida, y entonces los recuerdos de lo que acababa de suceder inundaron su mente. «Yo, te ataqué. Lo siento». Enid se disculpó de inmediato, alejándose de él con expresión avergonzada. Le había prometido ayudarlo, pero hasta ahora solo había causado problemas. Luke meneó la cabeza. «No importa. La orden mental de ese árbol fue poderosa. ¿Qué más te ordenó hacer aparte de irte de ahí?». Enid permaneció en silencio por un momento, como si sus pensamientos aún estuvieran dispersos. «Así que fue una orden mental», murmuró para sí misma antes de mirarlo. «Me ordenó matar a cualquiera que viera el árbol», respondió. «¿Algo más?», preguntó Luke. «Después de eso, se suponía que me suicidaría», dijo Enid con una expresión sombría. «Qué escalofriante», murmuró Luke, sorprendido. Esto era mucho más poderoso que la orden mental de un psíquico azul promedio.
La mente humana, ya fuera normal o marginada, siempre conservaba una pizca de resistencia, una grieta por la que podía colarse el libre albedrío. Cuando Luke se enfrentaba a un paria y le ordenaba detenerse, la resistencia que oponía dependía de su fuerza. En el mejor de los casos, podía obtener unos segundos de ventaja, o incluso menos. Y en combate, eso era una gran ventaja. Pero la orden mental de este árbol parecía una directiva grabada profundamente en el ser de Enid, que no solo dominaba su mente sino que reescribía su instinto de supervivencia. No importaba si era consciente del peligro. No importaba si sabía que seguir la orden la mataría. Su cuerpo seguía avanzando sin importar el daño que sufriera, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Y eso teniendo en cuenta que es un paria y no un normal débil. Espera. ¿Podría este árbol ser la causa del cierre del campamento? Pensó Luke, recordando lo que Elías le había dicho. Dijo que un chico mató a su novia y luego se suicidó. Es muy probable que se acercaran al árbol, se alejaran lo más posible y luego lucharan a muerte, matándose entre ellos. Los sobrevivientes se quitaron la vida. Lo mismo podría ocurrir con los 3 campistas que se ahogaron en el lago. Quizás el sobreviviente se llevó los 2 cuerpos y luego se suicidó ahogándose en el lago. Al fin y al cabo, la directiva pretendía mantener a la gente lo más alejada posible del árbol. De lo contrario, si toda esa gente se suicida a pocos metros, solo llamaría la atención y podrían correrse los rumores de que es un árbol maldito. «Luke», llamó Enid. «Volvamos al árbol. Tú aléjate. Yo me acercaré. Lo que busco debería estar ahí», dijo Luke, y con Enid regresaron rápidamente al lugar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.